¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de pasar de lleno al tema de la reforma laboral, quería referirme a que los empresarios y el Círculo Rojo nunca estuvieron a favor de abrir importación ni de introducir reformas, y el poder político mucho menos. Y cuando el gobierno de turno decía proteger a la industria nacional, no se refería a proteger a la gente, sino a los dueños de la industria, que por cierto vendían muy caro su producto, ya que al tener el gobierno una economía muy cerrada, hacía que la gente común, aquel que no podía viajar al exterior y a los países limítrofes, tuviera que comprar sí o sí ese producto caro que era de industria nacional. Porque recordemos que no todos podían acceder a los dólares para viajar o para importar mercadería, en el caso de los comerciantes, ¿no? O revendedores o mayoristas. Son unos cuantos eran los beneficiados con ese tipo de economía. Paolo Roca era uno de ellos. Y puedo dar un montón de nombres, pero con este empresario me basta para explicar el tema, ¿no? O sea, un producto que en Chile o Estados Unidos salía o costaba $2, en Argentina salía 4 o 5 veces más, dependiendo de la demanda de ese producto, ya que mientras más demanda o más pedidos tenga ese producto, más caro se hace, ¿no? Actualmente cualquiera puede comprar los dólares que esté a su alcance. O sea, el gobierno, con estas medidas proteccionistas y de cuidar la industria nacional, no estaba beneficiando al pueblo o a la gente de a pie, sino a los empresarios, amigos industriales que realmente las juntaban en pala. Y por consiguiente los políticos también, por la coima y retornos que recibían, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar de lleno a la reforma laboral, o mejor dicho, a la ley de modernización del sistema laboral, como la llama el gobierno, ¿no? Y en todas partes donde concurre mucha gente, los partidos y organizaciones de izquierda están repartiendo volantes a la población. Y por ejemplo, en el primer punto, el volante se refiere al banco de horas, que la empresa te puede obligar a trabajar un día 12 horas, otros 4 afectando tu organización cotidiana y familiar. Desaparece la jornada de 8 horas y no se pagan más horas extras. Bueno, esto no es para nada así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a autorreferenciarme y dar ejemplos, ¿no? de actividad de mi rubro, el comercial, un shopping. Generalmente las fiestas, por ejemplo, tienen mucha demanda. Hay mucha gente. Generalmente concurre 10 veces más, ¿no? que un día común. En la fiesta de Navidad, por ejemplo. En mi tienda, por ejemplo, yo cuando vengo a abrir ya hay 4 o 5 personas. Esos días, ¿no? 22, 23, 24. Y yo lo generé a las 9 y pareciera que media hora antes, una hora antes, estuve esperando a la gente que abra, ¿no? Como si de repente la tela navideña o productos textil navideño se pudiese sacar en un día, en una hora, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo la gente compra de ese modo. Y yo en ese tiempo ocupo 2 o 3 personas. Este año mis hijos me ayudaron, están de vacaciones y estuvieron conmigo. Y cuando termina la jornada laboral, prácticamente los dedos terminan acalambrados, literalmente, ¿no? Por cortar tanta tela. Pero son esos días solamente. Y pónganle que yo tuviese, en vez de que me ayudase mi hijo, tuviera 2 o 3 empleados. Y bueno, yo acordaría con ellos que los primeros días de diciembre trabajasen 4 horas los primeros días. Y los días 22 y 24 le dije, bueno, miren, en esos días vamos a salir a las 7 de la mañana en vez de las 9. Y como son las 13 o 13:30, que es la hora que yo cierro, sigue la gente comprando. Entonces yo le diría, bueno, abramos hasta las 14:30, una hora más.
O sea, ahí ya le saco 3 horas al empleado. Y a la tarde le diría, bueno, en vez de abrir las 18, abrimos las 17. De modo que estaríamos haciendo 12 horas, ¿no? En esos días. Y acordamos que los primeros días de diciembre haríamos 4 horas y esos días de más demanda o de más atención al público, eh, 12 horas. Pero estaríamos acordando, sería como un acuerdo entre el empleado y yo, la patronal, vendría a ser, ¿no? Y de esa forma, yo no estoy obligando a que él haga sí o sí 12 horas, estaríamos de común acuerdo arreglando ese horario. O sea, se cae la mentira, ¿no? De que sí o sí el patrón está obligando a hacer 12 horas al empleado. Si no está de acuerdo, y yo igual preciso que trabaje 12 horas o 10 o 9 horas, esas 4, 3 o 1 hora de más que está haciendo ese día, yo le pagaría horas extras. No, no tenía inconveniente. O sea, si no acordamos hacer 12 y 4 horas, bueno, las horas que hace de más los días de mucha demanda, le pagarías extras. Y no estaría obligando a nadie, como tampoco estaría obligando a ningún patrón o empresa a su empleado. Esto se entiende, ¿no? Bueno, ese es una falacia de la oposición. Ahora, en el punto 2 dice, vacaciones a gusto del patrón. Bueno, la actual ley de contrato laboral versa, ¿no? Dice que las vacaciones se deben tomar del mes de abril hasta el 31 de octubre. Sin embargo, uno ve, o cuando fue dependiente, se tomaba vacaciones en verano, en julio, cuando los chicos salían de vacaciones. Y si salía en verano, estaría infringiendo la ley, ¿no? Tanto el empleado como el empleador. Pero se hacía igual, eran costumbres, la costumbre hacía que pase eso. En cambio, ahora con esta reforma, el patrón va a acordar con el empleado que se puede tomar las vacaciones en el mes que quiera, de común acuerdo, sin infringir sin infringir la ley, pues ya sería algo que estaría contemplado en la ley. Entonces, ¿de qué capricho del patrón me están hablando, no? No hay. Sigue respetándose lo mismo que lo que dice la ley. Bueno, el punto 3 dice abaratar indemnizaciones. Quieren solventar las indemnizaciones con los fondos jubilatorios, te quitan el 3% de tu aporte para solventar tu indemnización. O sea, te pagas a vos mismo, crean un fondo que lo usan para inversiones financieras. Bueno, esto cómo estaría contemplado en la nueva ley de monetización laboral. No se modifica la indemnización por Estado. La actual ley dice que se paga un mes por año trabajado. O sea, que si tenía 10 años el empleado despedido y su haber mensual era de 1 millón de pesos por mes, se indemnizará al empleado con 10 millones de pesos, tomando esa tabla, ¿no? Esos valores. Que eso sí está arreglado, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Los jueces, de acuerdo a diversos métodos, ¿no? Fallaban o resolvían que a veces el empleado se debía pagar hasta 5 veces el haber mensual, o sea, pagar 60 a 90 millones, si eran 10 años, o sea, dependiendo del criterio y el método que usara el juez. Y en realidad no debería haber varias interpretaciones, ¿no? Debería tomarse un solo criterio y eso es lo que va a contemplar la reforma laboral, la ley de monetización laboral, porque si no de este modo cualquier juez falla a gusto y piacere, un empleado recibe 10 millones, el otro 50, el otro 100. Ha habido casos, por ejemplo, de un mozo que fue despedido en la pandemia porque se robaba en el café o restaurante que trabajaba. Al ser despedido, eh,
hizo la demanda por 500.000 pesos. Y a los 2 o 3 años el juez salió fallando que debía indemnizar el empleador al mozo con 300 millones. ¿De dónde sacó ese fallo? ¿Cómo resolvió? ¿Qué método usó? Vaya a saber, ¿no? El tema es que también incluye las propinas. Y eso ahora no va a pasar, no se va a incluir propinas o adicionales que tenga un empleado. O sea, fíjense, ¿no? Este mozo robaba, estaba probado que robaba, pero sin embargo se contemplaban solamente las pruebas del abogado del mozo que presentaba el, la defensa o el abogado del mozo, ¿no? Y, y supongo que habrá sido usando el principio de indubio pro empleado, que es como en materia penal el indubio pro reo. En caso de duda, este sea a favor del reo. Bueno, en la ley laboral, cuando hay dudas, ¿no?, sobre las pruebas, el juez falla a favor del empleado. Eso sigue vigente, eso no cambió, ese principio se sigue respetando, ¿sí? Entonces, no le veo yo inconveniente o desventaja para el empleado, por la indemnización va a seguir siendo la misma, eso está arreglado. Solo que el juez no va a fallar según su criterio, sino con lo que contempla la ley, la letra, ¿no?, literalmente, si se quiere decir, si se quiere tomar esa forma. Y también dicen, bueno, de que te quitan un 3% de tu aporte para solventar tu indemnización, de los aportes jubilatorios. Bien. Ese 3% es una ayuda del Estado, ¿no?, que le hace al empleador. O sea, no es que le da un 3% más el Estado, sino que en los aportes patronales, ¿no?, le restan el 3% al empleador. O sea, si el empleador tiene que dar un 30%, solamente le cobran el 27% de los aportes, y ese 3%, ¿no?, que es una ayuda que no le cobra el Estado o el gobierno, es para que vaya a un fondo compensatorio en caso de que un empleado sea indemnizado por despido, o sea, se funda la empresa, ¿no? Bueno, ese 3% está garantizando la indemnización del Estado. O sea, otra mentira, otra mala interpretación de la oposición, ¿no? Y después también habla del fin del derecho a huelga. Dice: quieren declarar servicio esencial la mayoría de las actividades para limitar el derecho a la protesta. Además, buscan prohibir las asambleas y reducir la cantidad de delegados. Bien. No es que con la reforma no van a poder hacer huelga los trabajadores, porque ese derecho está garantizado por la Constitución Nacional y ninguna ley laboral u otra ley puede prohibirla, ya que la Constitución Nacional está por sobre todas las leyes. Es decir, que nadie le puede prohibir realizar huelgas a un trabajador. Y el Estado puede garantizar también el goce de los servicios públicos a los usuarios, sobre todo a la ciudadanía, para que no se vea perjudicado en su actividad diaria. Si se le ocurre, por ejemplo, a los empleados de transporte público, ¿no?, de pasajeros, realizar una huelga o paro, deben también procurar garantizar el servicio de transporte para la gente de a pie o que debe tomarse colectivo para dirigirse a su trabajo, o es que el derecho de manifestarse está por sobre el derecho a trabajar o por encima del derecho a la salud. O cómo debe hacer un lisiado, un diabético o aquellos que no tengan otro medio de movilidad para ir a un hospital o cualquier otro nosocomio a realizarse las curaciones o control diario, si el único medio de transporte que usa todos los días es el colectivo. Por lo tanto, no está mal, no es avasallar ningún derecho que el gobierno declare como se hizo esencial a varias actividades como el transporte público, ya sea aéreo o terrestre, o por el servicio público de la salud, por ejemplo, ¿no? Y digo yo, ¿no?, ¿por qué en vez de realizar un par de actividades
¿Por qué no se manifiestan trabajando el doble? ¿O no lo hacen los japoneses, ¿no? Obligando al empleador a que les pague doble por lo que trabajaron? ¿O esa clase de manifestación está prohibida por la Constitución Nacional o por las leyes laborales? Que yo sepa, no lo está. Y lo que no está legislado o escrito tampoco está prohibido. Los japoneses se manifiestan trabajando el doble porque saben que la patronal tiene que pagar esas horas dobles trabajadas. Y ningún patrón le conviene erogar todas esas horas trabajadas porque no entra en su presupuesto y planificación. Acá en nuestro país no se manifiesta de esa forma porque es más fácil, ¿no? Yo sé que muchos van a coincidir conmigo. Es más fácil joder la vida a la gente que trabajar el doble. Y además que ese tipo de manifestaciones siente un precedente donde todos los trabajadores de otros rubros también pueden tomar la misma actitud y la patronal se va a ver presionada de otra forma. Pero esa forma no perjudica al usuario, por lo tanto también es otra manera que quieren, es otra mentira que quieran prohibir el derecho de huelga. Esto de trabajar el doble, manifestarse japonés, es mío. No es que eso lo van a escuchar en un medio, ¿no? Un abogado laboralista, no, o sea, yo estoy haciendo esa sugerencia, ¿no? Porque la verdad no, a veces no entiendo a los sindicalistas, gremialistas, a quienes quieren quizá oponer por oponerse, no sé, o decir esta falacia, ¿no? De que van a prohibir la huelga. No se puede. Está en nuestra Carta Magna, que es un derecho del trabajador a manifestarse. Es como que te prohíban hablar, no sé. Pero la oposición, bueno, hace estas cosas, ¿no? Las organizaciones de izquierda y todos los detractores de la reforma. Bueno, después hablan de la precarización por siempre. Si hoy estás desocupado, trabajando de manera informal o precarizada, esta ley no te trae ningún edificio. Que le quiten derechos a otros solo debilita nuestra fuerza como clase trabajadora y te condena a una vida cada vez más precaria y con menos oportunidades para tener un trabajo con derechos. Esta reforma profundiza la precarización y la tercerización laboral. La verdad. En Argentina, hace más de una década se dejó de generar empleo o trabajo formal. Y en realidad lo que creció es el empleo estatal y eso lo que genera es gasto en el Estado. Y que los privados con nuestros impuestos paguemos ese sueldo. Pero igual, llamémoslo empleo formal al estatal, porque lo es, ¿no? Y la mitad de los empleos en nuestro país es informal. Es decir, no tienen obra social, no aportan régimen jubilatorio, no tienen aguinaldo, vacaciones pagas. Y los detractores de esta reforma dicen que la misma va a traer más precarización y lo que se ha logrado con la ley laboral vigente es en realidad expulsar al trabajador del empleo formal. Y lo que se intenta con esta reforma, impulsada por el gobierno, es rescatar a esos trabajadores. ¿De qué manera? Por ejemplo, en la ley bases, por ejemplo, se amplió el periodo de prueba que eran de 3 meses a 6 meses. Los contratos de trabajo se intentan hacerlo más flexible. El empleado, por ejemplo, va a poder elegir afiliarse a un sindicato, o sea, no va a estar obligado si tal o cual representante gremial de su rubro o actividad no le cae bien o no le gusta cómo lo representa. Y eso, yo creo que eso, bueno, estoy seguro que eso hace que los sindicalistas movilicen en contra de esta reforma. Porque entre otras cosas, se les acaba el curro de quedarse con un buen porcentaje del sueldo del trabajador o que obliga al patrón que sí o sí afilia a su empleado a tal o cual gremio. Ese es el verdadero motivo de los gremialistas para decir precarización por siempre. Ahora, lo que a mí me extraña es que lo que manifiestan en contra son gremialistas como Rodolfo Aguiar, que es un representante de los trabajadores de ATE, Asociación de Trabajadores Estatales, que son empleados públicos y que yo sepa, esta ley de movilización laboral no aplica a los empleos estatales. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se oponen y salen fervientemente a vociferar y amenazar al gobierno si se llegase a aprobar dicha ley?
La respuesta es que solo quieren voltear a este gobierno, porque no, o sea, sus medidas no son afines a sus intereses, o se oponen por el solo hecho de oponerse, como lo haría un chico de secundaria por un simple gesto de rebeldía. Obvio que a los sindicatos no les conviene todo esto. Yo si fuera docente no me gustaría haber prestado, por ejemplo, por Baradel. Y como camionero no sé si me gustaría estar prestado por Moyano, que dicho sea de paso, ¿no? Fundió a mi club, o sea, al que yo soy hincha, ¿no? Independiente. Pero no por eso, digamos, le tengo inquina, sino por otras cosas, ¿no? Que hace como gremialista, por la mafia que representa, ¿no? Y bueno, para concluir, esta reforma o ley de modernización hacía falta. Macri lo quiso hacer, pero se dejó llenar de piedras en el Congreso, porque no tuvo las pelotas para imponerse y presentar un proyecto moderno y beneficioso para los trabajadores. Le tuvo miedo a los sindicatos, a dejar disconforme a algún sector, al temor del costo político, al que dirán. Pero cuando tomas decisiones, no todos van a creer conforme. Alguno va a chillar, alguno va a festejar, pero como presidente decidiste y cumpliste con lo que prometiste a los votantes. Por eso tuvo que venir un loco para demostrarnos lo que es gobernar con decisiones firmes. Un perdedor que no le importa si con ella salen beneficiados sus amigotes, sino que con esas decisiones se ve beneficiado la mayoría de la gente de a pie y la gente decente. Por favor, no se ofendan a un libertario cuando hablo, no trato de loco, perdedor al presidente, ¿no? No es con mala intención. Tuvimos al mayor perdedor de la historia argentina, el cual terminó exiliado en Europa y solo cuando murió nos dimos cuenta lo grande que era. Don José de San Martín, que fue tratado de traidor, de maltratar a su subordinado. Inclusive hay muchos que, por ser morocho, dijeron no merecía el título de padre de la patria. Bueno, recuerden suscribirse a mi canal, @bancando la batalla cultural. Hagan por ahí arriba, denle y hagan comentarios. Así seguimos recolectando material o opinando sobre estas importantes reformas o medidas que gracias a Dios hasta el momento están teniendo éxito. Y no es que uno está fanáticamente con uno u otro partido, con un gobierno, simplemente estamos poniendo blanco sobre negro y desmistificando a todo esto que la oposición dice es dictadura, es precarización, es vender el país y no es tan así. Este gobierno no hace todas las cosas perfectas, pero sí tiene las intenciones de guiar bien un país, no hacia el anterior. Por eso es que hemos salido a bancar la batalla cultural.